Entonces vamos a leer el último versículo para darle un repaso. El último versículo nada más en las diferentes versiones, para que empecemos ya con el versículo 5, nada más para recordar qué fue lo que vimos en el tema anterior. En la Nueva Biblia Vida dice, pero al resucitar de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo probó ser el Hijo de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Decíamos que todo el mundo podría decir en esa época, ¿tú el Hijo de Dios? Pues si Él es hijo de José, hijo de María, y aparte se adelantaron, ¿no? Decían, ¿no? Al menos nosotros no somos hijos de fornicación. Así le decían al Señor Jesús, tomando en cuenta que María quedó embarazada antes de ser desposada estando desposada, pero antes de vivir, exactamente, por medio del Espíritu Santo, antes de que conociera varón. Entonces la gente no lo creía. Y entonces le decían, pues al menos nosotros no somos hijos de pecado, pero tú sí. Pero entonces cuando nuestro Señor Jesús resucita, Él demuestra que sí era cierto lo que había dicho María y que Él nació del Espíritu Santo y que resucitó por el mismo Espíritu. Ven, resucitó mediante el poder del Espíritu Santo. El mismo que lo hizo nacer en el cuerpo de María es el mismo que lo resucita. Así que la obra de nuestro Señor Jesucristo es totalmente con el poder del Espíritu Santo. Bueno, en Nueva Traducción Viviente les dije, esta no sé, no le puse qué versión era. Bueno, más cuando fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santo, se le dio plena autoridad para reinar como Hijo de Dios. Esa es palabra de Dios para todos. Ahora vamos con el versículo 5, Romanos 1, versículo 5. Lo que voy a hacer como para entrar de lleno, leo de rápido los primeros 4 y entramos al 5, para no salirnos de contexto. Espérenme. Romanos 1, del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, ¿y por quién? ¿De quién estamos hablando? Y por quien recibimos, por eso leí todo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por Jesucristo, Vamos a ver, primeramente que para que tú puedas tener algún ministerio o tenga un propósito, un sentido tu vida, tiene que ser por medio de la gracia de Jesús. Ahora, ¿qué es la gracia? Vamos a la palabra gracia. ¿Qué significa? Dice, recibimos la gracia. Gracia viene del griego charis, que quiere decir aquello que proporciona alegría. Es como cuando dicen, esa chica tiene mucha gracia, ¿no? Como que se ve muy deleitosa, ¿no? Muy alegre. Pero también significa buena voluntad. Pero la buena voluntad es de parte de aquel que es mayor para alguien menor, no viceversa. La buena voluntad yo no la puedo tener para con Dios, pero Dios sí puede tener buena voluntad para conmigo. ¿Por qué? Volvemos a aquello que comentábamos acerca de los pactos. Uno no puede hacer pactos con Dios, porque ¿qué ganancia o qué beneficio tiene Dios de lo que yo le prometa? Nada. Pero nosotros, de todas las promesas de Él, sacamos ganancia. Por eso cada pacto registrado en la Biblia es de parte de Dios hacia nosotros y no al revés. No de nosotros a Dios y que Dios diga, sí me conviene lo que me prometiste, hijo. Entonces ahora sí, no, pues no. Eso nunca va a pasar porque Dios es sobre todas las cosas. También significa bondad amorosa. Un favor, cuando haces un favor, o cuando más bien tú pides un favor, ¿qué das a cambio? Pues no, realmente no. Si yo vengo contigo, hazme el favor, yo sé que yo necesito de ti. Entonces, si yo le pido un favor a Sandra, yo estoy sacando beneficio de Sandy, ¿no? El Señor Dios nos hace favor a nosotros. Él nos da ese beneficio, pero a nosotros. Yo no le hago el favor a Dios. El favor me lo hace Él a mí.
Es una bondad misericordiosa de Dios. También gracia es una bondad misericordiosa de Dios para llevar las almas a Cristo o al arrepentimiento. Aquellas personas que no se han arrepentido no han experimentado la gracia de Dios, la bondad de Dios para ser salvos. También es gentileza de parte de Dios para ti, un beneficio, un regalo. Y también tiene que ver con el agradecimiento, pero no de Dios para ti, sino de ti para Dios. Ajá. ¿Sí? Entonces, continuamos. Esta palabra o esta gracia, miren lo que dice Pablo acerca de la gracia. Dice Pablo, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, ¿qué hizo la gracia de Dios? Lo hizo apóstol. Y lo sacó de las tinieblas porque él andaba en un muy mal camino. Él quedamos que era cruel, asesino, era religioso incluso porque hacía cosas según para agradar a Dios, pero las cosas que él hacía no le agradaban a Dios. Entonces cuando viene Dios, de su gracia le da y lo hace salvo. Pero no solamente lo hizo salvo, sino que de su gracia lo hace apóstol. Y con su gracia, dice, y todo el trabajo, o sea, la gracia sigue, no nomás fue momentánea. La gracia para salvarlo y se acabó, no. La gracia para salvarlo y continúa hasta el último día de tu vida. Ese favor, ese beneficio, esa bondad de Dios continúa hasta el último instante de tu vida para que tú hagas lo que haces, para que seas lo que eres y lo que serás. La gracia de Dios está contigo y dice, bueno, aquí está hablando de otro tema, no me voy a meter porque él dice, y mucho más que todos ellos hablando de los otros apóstoles, pero ese no es el tema. Y dice, pero no yo no soy el que trabajo, yo no soy el que hago eso, sino la gracia de Dios que trabaja a través de mí. Así que si yo puedo trabajar mucho, gracias a Dios. Si yo puedo hablar mucho de la palabra, gracias a Dios. Es por la gracia de Dios que yo soy lo que soy. Decía Pablo ahí en 1 Corintios 15:10, si quieren nada más anoten la cita y ya luego la rellenan. Entonces dice, y por quien recibimos, o sea, por Cristo, hemos recibido ese favor, esa bondad, y también hemos recibido apostolado. Esa palabra apostolado es un poquito diferente a la palabra apóstol que ya revisamos en el versículo 1. ¿Ya ven que las enumeran? Ay, dejé mi acordeón allá. Pero la palabra apóstol es la 652 y la palabra apostolado 651, por así decirlo, ¿no? Y entonces aquí es apostolado, ¿qué quiere decir? Y por él fui comisionado, ya sin más. Por él he recibido la gracia, el favor, su bondad, pero también por él he recibido la comisión. Él me comisionó. ¿Para qué lo comisionó? Antes de ver para qué lo comisionó, vamos a Hechos, capítulo 1, y vamos a ver la importancia de no menospreciar para lo que tú fuiste llamado. Dice el versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí es el momento donde hablan de la profecía que otro tome su oficio y están los 11 platicando de quién sería el 12. Ajá. Y dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Ahí está otra vez la palabra, apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Les leí todo esto nada más para no salirme de contexto, pero yo lo que quiero que veamos y resaltar es el versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Fíjense, sabemos que fue Pablo. Pablo es el que toma este ministerio y es el que toma ese apostolado, esa comisión. Él es el número 12. Pero a mí lo que me llamó la atención es que Dios te hace un llamado a ti, ¿no? Pablo dijo en el versículo 1 que él era siervo de Dios llamado a ser apóstol, que Dios lo había invitado, ¿verdad? Una invitación muy especial, un privilegio que Dios me haya llamado para ser su comisionado, su mensajero, el que llevara la palabra, su predicador.
Dios lo había escogido a Pablo para hacer ese apostolado. El apostolado puede ser para ti otra cosa, o sea, no sé, para darme a entender, para ti puede ser otro llamado, no el ser apóstol, ya quedamos que apóstoles ahorita no hay, sino que a lo mejor doy gracias a Dios que yo soy sierva de Jesucristo y que me llamó a ser maestra, ¿no? Y a lo mejor a mí me llamó a ser misionera, o me llamó a ser no sé qué otra, evangelista, ¿no? Doy gracias a Dios por eso. Pero vean que tú puedes tener dos actitudes. La que tuvo Pablo, que está agradecido por el llamado y que dice, gracias a Dios soy lo que soy, o la que tuvo Judas. Por eso puse ese contraste. O sea, Judas, si está diciendo que cayó, es que tenía un lugar alto, no en jerarquía, sino en su posición mundana. O sea, en su posición mundana, ahora Judas, ahora está en una posición alta, ya no terrenal, sino en lo celestial. Dios lo subió de esa vida mundana, lo subió a un estilo de vida celestial, divino, como dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ahora ya no tenía que ser siervo del mundo, ahora tenía que ser siervo de Jesucristo, y eso es muy diferente. Entonces él estaba en esta posición, fue llamado apóstol igual que todos los demás. Judas no se le escatimó poder. Cuando Dios envió a sus apóstoles a echar fuera demonios, Judas echó fuera demonios. Cuando Dios envió a sus apóstoles a sanar enfermos, Judas sanó enfermos. Entonces Judas había pasado a otro nivel. ¿Pero qué pasó con Judas? Lo menospreció y cayó. O sea, volvió de donde él había sido llamado. Porque cuando Jesús llama a sus discípulos, dice que llama a 12 para que estuvieran con él. No dice que llama a 11 y al traidor. No, dice, llamó a 12 para que estuvieran con él. Ciertamente a Dios no le tomó por sorpresa la traición de Judas. Dios ya lo sabía. Pero Judas tenía el mismo llamado. Judas tenía la misma oportunidad de ser apóstol. Pero Judas eligió regresar. Pero fíjense, para irse a su propio lugar. A mí eso me llamó la atención. ¿A qué lugar perteneces? Si tú no eres de aquí, si tu reino no es de este mundo, entonces tú perteneces a Cristo. Porque Cristo no es de este mundo. Cristo es de lo celestial, de lo divino. Entonces él mismo decía, cuando le dijo a Poncio Pilatos, ¿no ves que estás en mis manos y yo puedo ver si te matan o no te matan? Y le dijo el Señor Jesús, no, o sea, todo poder es dado por mi Padre. Y mi reino no es de este mundo. Si mi Padre no te hubiera dado permiso de juzgarme, no lo tendrías. Pero bueno, o sea, lo tienes porque mi Padre te lo permite, pero mi reino no es de este mundo. Y también le dijo a Pedro, Pedro, ¿no crees que si yo le dijera a una legión de ángeles que viniera a defenderme, no vendrían y me defenderían? Sí, pero no era el propósito. No se cumpliría la voluntad de Dios. Entonces, cuando Judas es llamado al reino de Dios. Como nosotros cuando Dios te llama, Dios habla a tu corazón, te llama al reino de Dios. Pero ¿de qué lugar eres tú? ¿A qué lugar perteneces? Cuando Pedro se equivoca y niega al Señor Jesucristo, no se queda ahí. De hecho, él no vuelve a donde había salido. Él está lamentando su pecado, pero él no vuelve a ser el mismo. Y entonces cuando viene Jesús, el Señor lo restablece y pertenece para siempre en su reino, tanto que Pedro dio la vida por Cristo. Y entonces cuando Judas dice que él cae de su apostolado, o sea, menosprecia su ministerio, menosprecia su llamado, él se regresa a donde pertenecía, a lo terrenal, y dice Santiago, animal y diabólico. Todo lo que es de este mundo es así. Vemos la violencia en el mundo porque pertenecen a lo terrenal, animal y diabólico, pero nosotras fuimos llamadas a otra cosa, a servir a Dios, a ser siervas de Dios. Bueno, eso es en cuanto a la palabra apostolado. Y luego ahí en el mismo versículo 5 dice, para la obediencia a la fe. Vamos a ver este concepto, la obediencia a la fe. Hay que separar estas dos palabras. Primero, obediencia. Obediencia viene del griego hupakoe, que significa escuchar con atención. Estar en acatamiento, o sea, acatas las reglas, o en sumisión. Ahora dice él, voy a regresarme tantito.
recibí la gracia y recibí el apostolado, o sea, el ser enviado mensajero de este mensaje de Dios para la obediencia, o sea, para que los demás escuchen con atención el mensaje. O sea, los demás, Pablo fue enviado, pero nosotros ¿qué teníamos que hacer con lo que Pablo dijo? Poner atención. Aquí lo traduce como obediencia, pero nadie puede ser obediente si no pone atención. Es como cuando te vas a salir, ¿no? No sé si les ha pasado, pero yo sí le digo a Abrancito, Abraham, te encargo esto y esto y esto, y Abraham está a lo mejor hasta con los audífonos. Ajá, sí, ajá. Ah, sí, sí, ajá. Te lo encargo, ¿eh? No se te voy a olvidar. Y ya regresas y hiciste, no, nunca me lo dijiste, o no me lo pediste, porque no puso atención. Entonces, cuando Dios te pide algo, tú puedes decir, no, es que Dios no lo pide de esa manera. O es que yo no me imagino que Dios quiera que yo deje mi vida. Por ejemplo, así dice, ¿no? Yo no creo que Dios considere que yo no pueda vivir mi vida bien por servirlo a Él. Bueno, si leyeras con atención la palabra, Dios te llama a que dejes tu vida para seguirlo a Él. La cuestión es que no escuchas con atención la palabra de Dios. Ajá. Porque dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La gente no sabe la voluntad de Dios porque no lee sus indicaciones. O sea, el Señor ya dejó sus instrucciones. Hay que poner atención. No como el muchacho que dice, no, pues yo nunca oí que me lo dijeras. No, pues sí. El Señor dice, ahí lo dejé escrito. Ahí está mi voluntad. Eso es lo que quiero que hagas. Ahora, dice, escucha con atención para que acates. No puedes obedecer si no escuchas atentamente. ¿Pero qué vamos a escuchar? Dice, obediencia a la fe. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Pero aquí dice obediencia a la fe. La fe. Entonces vámonos a la palabra fe. ¿Por qué la repetí? Sí. Fe. Esta ya la hemos visto. Viene del griego pistis, que quiere decir credibilidad, convicción, veracidad de Dios. O sea, cuando yo tengo fe, yo estoy creyendo que Dios no miente, que Dios dice la verdad. Cuando la gente pone en duda los dichos de Dios, entonces está diciendo, yo no te creo, tú no dices la verdad. ¿Qué tal si mientes? Cuando tú pones en duda y no tienes fe en Dios. Pero si Dios te dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y yo entonces digo, yo jamás estoy sola, porque Dios dijo que Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hablando de las pruebas, no, ahora sí con esta prueba, Dios sí se pasó de la raya. Esta sí, yo creo que esta sí no la midió bien. Y dices, ¿no estás confiando en la veracidad de Dios en tu vida? Dios sí planeó bien esa prueba, sí sabe que vas a pasar esa prueba y sí va a estar contigo en esa prueba. Aunque esté muy difícil y aunque sientas que no la vas a pasar, la vas a pasar con el poder de Dios. Entonces, dice también que es confianza específicamente en Cristo para salvación. ¿Se acuerdan que cuando hace mucho vimos acerca de lo que era idolatría? Y dijimos que la Biblia siempre menciona la palabra fe en cuanto a Dios. Y cuando se refiere fe a otra cosa lo llama idolatría. No, nunca vas a ver que la Biblia diga, y tuvo fe en sus médicos, o tuvo fe en sus dioses, o tuvo fe en sí mismo. Y hoy son palabras normales, ¿no? Que dicen, es que yo tengo mucha fe en ese doctor siempre me ha ayudado. Y dices, está mal utilizada la palabra fe, porque la palabra fe en la Biblia siempre es para referirse a que Cristo puede salvarme. Dice, sí, la Biblia siempre dice, y tuvo fe, y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Tuvo fe en Dios, y Dios le respondió. Pero nunca vas a ver que el Señor diga, y tuvo fe en sus ídolos. Nunca. Cuando la palabra de Dios dice eso, dice, y se prostituyó con sus ídolos, y fue idólatra, y fornicó, y fue supersticioso, pero nunca va a decir, y tuvo fe en un ídolo. Siempre la palabra fe es en Cristo para salvación. Cristo, el único que puede salvarme. Entonces, también la palabra fe se puede traducir como evangelio. Evangelio, ¿por qué? Porque estamos hablando de Cristo puede salvarme, entonces son buenas noticias. Dice, hemos sido hechos apóstoles porque Dios así lo quiere y por gracia de Dios. ¿Y para qué? Para ser enviados, para que se obedezca, para que se escuche con atención el evangelio. Para eso, para que la gente escuche con atención
el Evangelio. Y si escucha con atención el Evangelio, obedece a Dios. Si no escucha con atención el Evangelio, por eso les cuesta tanto trabajo obedecer a Dios. Porque, ¿cómo? O sea, ¿y yo qué beneficio tengo? ¿No? ¿Y eso a mí para qué me sirve? Yo tengo mi vida bien, yo gano bien, tengo mi esposo, mis hijas y todo, ¿no? ¿Y para qué necesito a Dios? No has escuchado con atención. Escucha con atención primero las malas noticias de que todo aquel que no cree es condenado y que todo aquel que no cree tiene muerte eterna. Pero pues escuchas con atención de que Jesucristo vino a dar su vida y a pagar el precio que tú tenías que pagar, entonces ese es el Evangelio. Y eso es lo que dices, entonces, ¿qué tengo que hacer? Como cuando fue con Cornelio, ¿sí fue con Cornelio? No, fue con el de la cárcel, que le empiezan a platicar y dice, bueno, señores, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y es cuando Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu familia y serán salvos. ¿Qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesús, pero cree únicamente en el Señor Jesús. Por eso la llamamos fe en el Señor Jesús para salvación. El Señor Jesús no necesita ayuda, solamente Él. Dice, en todas las naciones. Bueno, aquí, dice Pablo, y ¿quién quedamos que había escrito con Pablo Romanos? Ahí en sus notas lo tienen. ¿Quién escribió con Pablo? Tercio. Tercio y Pablo, ¿no? Por eso dice, nosotros recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. O sea, nosotros hemos recibido esta gran dicha, esta gran invitación de parte de Dios para dar su evangelio, para llevar su mensaje de salvación a todas las naciones, a todos, ya no nada más a los judíos, a todos, llámese mexicanos, españoles, ingleses, chinos, no importa, Dios ama al mundo. A Dios no le importa de qué nacionalidad o de qué raza eres, de qué color eres, de qué tamaño eres. A Dios no le importa. Para Dios no valen más los güeros que los morenos. Para el mundo sí hay güero, alto y de ojo verde. Pero para Dios, o sea, somos criaturas hermosas, aunque yo soy chiquita de ojo café y morena, ¿no? O sea, todo lo contrario al estándar de lo que es bonito para el mundo. Pero ante Dios, tanto le importa el güero de ojos azules como le importa el moreno de ojos negros, ¿no? O sea, a Dios le importa tu salvación porque eres tan importante que Él consideró dar a su Hijo por cada uno de nosotros. No nada más como ayer que estaba viendo una película, está bien bonita, pero bonita, la que te dije, El Refugio Secreto, así se llama. Ayer estaba viendo esa película, qué bonita, qué motivación para la fe. Y es en el tiempo de la época de Hitler. ¿Y qué sentían esos alemanes? Se sentían superiores a los demás. Algunos, no todos, porque también dice la que está contando la historia, no todos los alemanes eran nazis. Algunos alemanes, ayudaron a muchos a librar la muerte, a escapar de esos tormentos que tenían los nazis contra todo tipo de personas que no eran de su raza buena como ellos creían, ¿no? Entonces, ante los ojos de los nazis, ellos eran superiores, pero ante los ojos de Dios no es así. Entonces, Dios quiere y ama a todas las naciones, pero hay un amor que aquí es difícil de entender, pero dice, por amor a su nombre. Es que el amor de Dios, acuérdense que tenemos un Dios trino, y el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu ama al Padre y al Hijo, y el Padre y el Hijo aman al Espíritu. El amor, porque Dios es amor, está primeramente en ellos. Pero bueno, vamos a ver, antes de que pasemos, a ver. Miren, antes de terminar con lo de la obediencia, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez, cuando tú eres salvo, obedeces a Dios. El que no obedece a Dios es porque no ha entendido la salvación de Dios. No tiene la salvación de Dios en su corazón
Por eso no puede obedecer a Dios. Por eso sigue en los mismos pecados de siempre, o peores. Y bueno, ahora sí, por amor de su nombre. La palabra nombre viene del griego onoma, que quiere decir llamar, persona, poner, el nombre literalmente o figuradamente, autoridad o carácter. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo de la bestia de Apocalipsis, dijimos que él iba a poner su nombre o su marca en la frente de las personas? Y decíamos que también tiene que ver con su carácter. Este hombre perverso de los últimos tiempos de que habla la palabra de Dios va a poner su carácter horrible en las personas que se dejen. Quiere decir que muchos se van a comportar como anticristos. No solamente él va a ser el anticristo, sino que muchos van a ser anticristos, porque van a tener el carácter de esta persona malvada. Ah, bueno, pero esto se lo copió nuestro Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos sella con su poder, y el Señor Jesús también pone su nombre sobre nosotros. Eso quiere decir que también pone su carácter en nosotros. ¿Por qué amamos? Porque Dios es amor. ¿Por qué perdonamos? Porque Dios nos perdonó. ¿Por qué nos reconciliamos? Dice Normita. Porque Dios nos reconcilió con Él. ¿Por qué podemos ser fieles? Porque Dios es fiel. Entonces tenemos ese carácter de Dios que Dios nos pone por su gracia. No hay que olvidar que así dijo, por su gracia. Y ahora dice, y por amor a su nombre. Porque el nombre de Dios es amor. Y porque Dios es amor, entonces por eso Él quiere perdonar a todas las naciones. Él quiere eso. Pero también, como su carácter es un Dios justo y no es un Dios arbitrario, no es un Dios como ahorita a lo mejor conocemos a las autoridades, los políticos que dicen, así se hace como yo digo y porque yo quiero. No, que no conviene, pues no me importa, pues así se hace. Bueno, así son los políticos, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios te dice, aquí está la vida y aquí está la muerte. Escoge tú qué quieres, la vida o la muerte. ¿Qué es lo que quieres? Y entonces, por amor a ese nombre, o sea, ese carácter de Dios, que el carácter de Dios también es un carácter respetuoso, también es un carácter amoroso. Entonces, también eso es que dice, yo doy mi salvación para todos, pero ¿qué hay que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Entonces dice, a la obediencia, a la fe. O sea, yo puedo obedecer solamente si creo. Si no creo, no puedo obedecer. Y por amor al nombre de Cristo. Él lo hace por amor a su nombre, a su carácter, porque Él es así. Él así lo hace. Entonces, bueno, Malaquías 1:11 dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, o sea, todo, ¿cómo sería la puesta del sol? Pues porque la tierra gira alrededor del sol. Está diciendo que toda la circunferencia de la tierra, o sea, toda, su nombre será grande entre las naciones. Eso quiere decir que hoy sabemos que hay cristianos en China, cristianos en Irán, incluso en esas tierras que dices, oye, ahí no debe de haber cristianos. Pues hay cristianos, porque ahí su nombre es engrandecido y es alabado. Estaba escuchando una predicación que dicen dónde, en un país de esos que son musulmanes, no recuerdo qué país, está diciendo el pastor que cantaban en voz baja. Dice, se oye bien chistoso porque nos metemos, nos escondemos y están cantando, ¿no? Alabanzas al Señor, ¿no? Así, pero están, ay, sí, ¿no? Y medio aplaudimos porque ahí está prohibido ser cristiano. Y si escuchan, entran y los matan. Entonces dice que hay un hermano, que acá como tenemos nuestros hermanos que sirven en la puerta para recibir, ahí hay un hermano, pero echando ojo, y aparte, bájenle, dice más querido, ya se escucha, bájenle, porque tienen que cantar más, pero en cualquier lugar, en cualquier país, el nombre de Dios es engrandecido. Entonces dice, desde la salida del sol hasta la puesta, o sea, toda la circunferencia de la tierra, el nombre de Dios es engrandecido. Dice, entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre. ¿Esto qué habla? ¿El incienso qué son? ¿Se acuerdan? Lo vimos en Apocalipsis, el incienso, ¿qué significan? Las oraciones. La oración, el incienso es, o sea, cuando enciendes el incienso, sube
sube y algo rico, muy sabroso, y sube y sube y sube, y como que era como en representación de que este perfume va para ti, Dios, ¿no? Porque cuando me echo mi perfume va para acá, ¿no? Pero el incienso sube y dice, este perfume va para ti. Así son las oraciones. Las oraciones con fe son un perfume que huele riquísimo y como el Señor agarrar así como nosotros el perfume. ¡Ah, qué rico huele! Mi pueblo está orando con fe. Mi pueblo está orando también con manos santas, con un corazón limpio. Entonces dice, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y lo vemos el día de hoy. Esto lo dijo en Malaquías cuando todavía no llegaba el Señor Jesucristo. Ahora ya llegó y su nombre es grande. Y aunque todo el mundo usa el nombre de Dios, algunos lo usan en vano. Algunos se refieren a Jesús para ofenderlo, para blasfemarlo. Pero el nombre de Jesús no ha sido borrado, ni será borrado nunca. Nunca será borrado. Entonces el nombre de Jesús es grande. Para aquellos, como dice, para los que no creen, ciertamente tropezadero. Pero para nosotros, salvación, vida eterna. De los que creemos. ¿Ok? Entonces Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto lo puse por el 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cada vez que alguien se convierte a Cristo, el nombre de Dios es glorificado. Cada vez que alguien se arrepiente de su pecado, el nombre de Dios es exaltado. Es más, hasta tú como hijo de Dios, que ya conoces a Dios, ya somos hijas, pero nos damos cuenta de que estamos en algún pecado y nos arrepentimos, el nombre de Dios es glorificado. Porque Él para eso vino. Para eso murió en la cruz, para perdón de los pecados. Ese fue el propósito de que nuestro Señor Jesucristo se hiciera carne. Y bueno, voy a leerlo en varias versiones. La de Dios habla hoy. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio, dice Pablo, de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en Él y le obedezcan. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. O sea, ya como que lo hizo hasta más largo, ¿no? Pero me queda más claro. Y bueno, vamos al versículo 6. Damos gloria a Dios cada vez que nos arrepentimos, ¿no? Y todos los que somos hijos de Dios tenemos escrito en nuestros corazones y en nuestros pensamientos el carácter. Por eso dice la Biblia, y ustedes tienen la mente de Cristo. El versículo 6 dice, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes son esos ustedes? ¿O vosotros? No. Entre los cuales están también ustedes. Acuérdate que es una carta. Los romanos. O sea, dice, el evangelio es para todos, incluyendo los romanos, ¿eh? También es para ustedes, romanos. Y algo importante, llamados a ser de Jesucristo. ¿Se acuerdan que vimos la palabra llamado? Ya no la voy a repetir porque es exactamente la misma. Llamado, invitado, ¿verdad? A ser partícipe. Los romanos también estaban invitados ¿a qué? ¿A qué estaban invitados? ¿De qué? De Jesucristo. No estamos llamados a ser de una religión. No estamos llamados a ser de una secta o de un club social. Estamos llamados a ser del Hijo de Dios. No importa, o sea, si en este momento una persona de casualidad se encontró una Biblia, nadie le dijo nada, nadie le invitó a ninguna iglesia, nadie le dijo vamos a mi casa, vamos a orar, nadie, simplemente esta persona comenzó a leer la Biblia, se arrepiente. ¿De quién es esa persona? De Jesucristo. De Jesucristo. Y aunque la hayan invitado, o sea, pero yo a lo que me refiero es que no necesitamos una religión para pertenecer a Dios. Es más, la religión te aparta de Dios. Un hermano puso un ejemplo. La palabra de Dios es la que limpia el corazón y limpia los caminos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice la palabra, ¿no? La palabra de Dios es pura y buena
y limpia. Dice que es como un agua, o sea, como si agarráramos a chorrozos de agua algo que está sucio hasta que quede bien limpio. Que ya no tenga, que con pura agua, ¿no? A lo mejor hasta con el mentado ¿cómo llaman? Cacha, no sé, que le echan a presión. Ah, ya quedó bonito, limpiecito. Así es la palabra de Dios para nosotros. Pero dice que cuando una persona viene a una religión y no a Dios, no viene al agua viva, viene a agua sucia. ¿Quién sabe qué tendrá esa agua? Sí tiene agua porque te dan de beber algo, es decir, que te dan ideas, ¿no? Pero, ¿qué tiene esa agua? A lo mejor tiene un poquito a lo mejor no está tan sucia, pero tiene un poquito de condimentos ahí, ya no es agua pura, y va a ir agregada con algo. Es como nuestros riñones, ustedes saben que de todo lo que puedes tomar, lo mejor es agua simple. Hasta había un comercial que dicen, en el agua, nada, ¿no? Porque no debe de haber nada más que agua, ¿no? Yo no le entendía mucho ese comercial, pero dije, debe de haber por lo menos las moléculas, ¿no? Pero decía, no, nada, no le agregamos ni limón, ni sal, nada, no le agregamos, porque el agua debe ser pura. Así debe de ser la palabra de Dios en nuestras vidas. No le agregues. Las religiones lo que hacen es agregarle. Algunas toman la palabra de Dios y le ponen, bueno, pero aquí dice que puede ser salvo por fe. ¿Pero cómo? O sea, nada más por fe, ¿debo de tener que hacer algo? Porque, pues, gratis, yo no creo que, dice, ¿no? No todo te va a caer del cielo. Bueno, es que la salvación sí cae del cielo, ¿no? Sí viene del cielo. Jesús vino del cielo, ¿no? No, pero algo tengo que hacer yo. A ver, pero si me he visto de esta manera, para agradar a Dios, y ya le agregaron. Bueno, si hago tales sacrificios, si dejo de comer, hay una persona que me dijo, no, yo ahorita estoy en una, ¿pero cómo me dijo? No sé cómo la llamó. No era religioso el asunto, porque me dijo, no estoy comiendo nada de azúcar. Y yo hasta le dije, qué bueno, pues para que no le haga daño a su salud. No, si se lo prometí, es una manda. Dije, no, pues ya con eso de todas maneras, lo único que vas a ganar es que no suba tu glucosa, pero de que te acercas más a Dios, no te acercas más a Dios. El azúcar ni te acerca ni te aleja, lo que te acerca es Jesucristo. Entonces, no importa, las religiones van a agregar, pero nosotros no hemos sido llamados a pertenecer a una religión. De que ahora no me gustó con los cristianos, ahora me voy a ir con los mormones, ¿no? Nosotros no fuimos llamados a una religión, nosotros fuimos llamados a Cristo. Y es cierto que puede haber iglesias llamadas cristianas que no sean de Jesucristo. Eso es una realidad. Esta de los santos los santos de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo se llama? La iglesia de sí, algo así. Pero sí dice Jesucristo. Ajá, algo así dice. También la de Paredes Sufrir, que antes decía, y que pináculo del Espíritu Santo, y que quién sabe qué, pero le agregan que compra tu plantita, que cómprate la madera del... Ciertamente la palabra de Dios dice que debemos congregarnos. Bueno, no estaba diciendo eso. O sea, esto lo vamos a ver cuando ya, aquí mismo Pablo está diciéndole a los romanos, una iglesia que estaba conformada por hijos de Dios, por cristianos. Pero por eso Pablo les está explicando, ustedes no vayan de religión en religión, ustedes sigan a Cristo, ¿no? Bueno, sigamos. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? A la comunión. Todos. Pablo fue llamado a ser apóstol, yo no. Pablo sí, yo no, pero tanto Pablo como yo fuimos llamados a ser de Jesucristo y a estar en comunión con Jesucristo. Dice con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es que, ¿sabes qué? Tú no puedes tener comunión con Dios si no tienes comunión con el Hijo. O sea, imagínate esto, que, por ejemplo, mi hijo Abraham, ¿no? Y una persona viene y me dice, yo quiero ser tu amiga, viene conmigo. Vamos a ser súper mejores amigas, pero me cae bien gordo tu hijo. Nada más que me avisas cuando no esté tu hijo porque no lo tolero. ¿Ustedes creen que yo diría, sí, qué padre, vamos a ser amigas? No. O sea, yo no podría. O digamos que alguien dijera,
bueno, no me cae gordo tu hijo, pero en lugar de tener a tu hijo, te voy a traer a este muchacho para que se haga pasar por tu hijo. Dices, no, o sea, yo tengo mi hijo y si tú quieres una amistad conmigo, me tienes que amar a mí y amar a mi hijo. Si no, yo no puedo ser tu amiga. Bueno, porque a veces muchas personas intentan ser amigos de Dios sin tener a Cristo, su hijo, o poniendo a alguien más en lugar de Cristo. No se puede. No puedes estar reconciliado con Dios si tú no amas al hijo y amas al padre. Tienes que amar al hijo y al padre y no tienes que poner a nadie en lugar del hijo. ¿Por qué? Porque pues Cristo murió y derramó su sangre por ti. ¿Y quién va a valer lo que vale Cristo? Nadie. No hay intermediarios, solo Jesucristo. Entonces, bueno, Dios nos llamó a tener comunión con el Padre, pero solo por medio de su Hijo. Solo por medio. Ahora, lo voy a leer en varias versiones. Dios habla hoy. Entre ellos están también ustedes, romanos, que viven en Roma, dice, ¿no? Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Bueno, es que aquí Dios habla hoy, junta los dos versículos, también el que sigue. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. No voy a ver lo demás. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Qué bonito es saber que tú le perteneces a Dios. La Biblia hispana dice, entre ellos se cuentan ustedes elegidos para pertenecer a Jesucristo. Bueno, vamos con el 7. El 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué dijimos que en el versículo anterior decía? Decía, y ustedes están ahí incluidos para ser de Jesucristo, pero luego aquí dice, a todos los que están en Roma. Bueno, aquí está llamando a todos los romanos. Lo cierto es, aquí hay una verdad, Dios ama a todos, esa sí es una verdad. O sea, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque sí es una verdad, Dios ama al ser humano. El ser humano es su creación especial. Él hizo todo, hizo las plantas, el mar, las estrellas, los animales, hizo al ser humano. Pero de toda su creación, al ser humano le dio algo especial que fue su imagen y su semejanza, lo cual ningún animal tiene. Ni el dinosaurio más grande se parece a nuestro Dios. Pero nosotros, por alguna razón, Él dijo, yo haré al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Le dice, hagamos al hombre nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es una verdad, Dios ama a todo ser humano y la salvación y el llamamiento es para todos, porque la invitación es para todos. Pero no todos, como ya vimos como Judas, no todos valoran ese llamamiento. Judas lo desechó. Desechó su llamamiento, aún estando ya probando pues los milagros, caminando, o sea, probó la comunión, comió, habló, se rió, anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando acampaban, acampó junto con nuestro Señor Jesucristo. Pero para él eso no era bueno, no era importante y lo desechó. Pero la invitación para Judas ahí estaba, así como la invitación para toda la humanidad ahí está. Pero por eso dice, amados de Dios, sí, es cierto, pero aquí también ya lo va haciendo como más cerrado. Sí, Dios ama a todos, pero los llama a ser santos y no cualquiera acepta esa invitación. ¿Y qué significa ser santo? Bueno, perdón, me brinqué, amados. Amados, viene del griego agapetos. ¿Y qué palabra le suena? Ágape, que significa alguien muy amado, muy estimado, querido u objeto de especial afecto, lo que les decía. O sea, Dios tiene un amor ágape. Tú eres un agapeto para Dios. Eres un objeto de un especial amor. O sea, Dios no te ama igual que ama a un pajarito. Porque hoy en día dicen que un pez o una ballena tiene los mismos derechos que un ser humano, y eso no es cierto.
Según la Biblia, no es cierto. Si eso no quiere decir que, o sea, vamos todos a matar a las ballenas. No, pues tampoco, ¿verdad? Hay que cuidar también del medio ambiente que Dios nos ha dado. Eso es muy cierto. Y también cuando Dios puso a Adán, le dijo, cuida de todo esto, gobierna sobre todo esto, pero pues hay que gobernar con amor, con integridad. Eso era lo que le había dicho a Adán. Pero a nosotros nos llamó así, agapetos, muy amados, alguien muy especial para Dios. Imagínense qué bonito. Por eso dice el Señor, a ver, si tú vales mucho más que un pajarito, y el pajarito no se preocupa por lo que ha de comer, ¿tú por qué te preocupas si yo te amo mucho? Y si tú vales más que un lirio, y el lirio no se preocupa qué ha de vestir, ¿y tú por qué te preocupas que ya no tienes pantalones o zapatos o que me voy a llevar a la fiesta, ¿no? O sea, ¿tú por qué te preocupas por eso si eres mucho más valioso que un lirio? Pero tú eres un agapeto, ¿no? Tú eres un ser muy amado para Dios. Entonces, así somos las personas delante de Dios. Y dice el Señor aquí, que nos llama a que seamos santos. La palabra llamados es lo mismo, invitados. Primero a Pablo lo invitó a ser apóstol, a Judas también. Y luego a los romanos los invitó a ser de Jesucristo y aceptaron la invitación porque sí fueron de Jesucristo. Y ahora les está diciendo, están siendo invitados ¿a qué? A ser santos. Y la palabra santo viene del griego hagios, que quiere decir consagrados, sagrados y sin culpa. Por eso se malentiende, porque luego dicen, ay, no, es que él sí era un santo, porque él era sin culpa. Bueno, pero es que la única forma en la que tú seas sin culpa no es porque tú no peques, sino es porque Cristo haya pagado tu culpa, ¿no? Es como que yo me voy y pido un crédito en Electra, un crédito de 20,000 pesos, y luego ya no me alcanza para pagarlo. Ya me quedé sin trabajo, ya no tengo ventas, ya no tengo... Y llega Normita y me dice, no te preocupes, yo aquí tengo 20,000 pesos y los paga. Yo ya no debo Electra, pero ¿fue gracias a mí? No, fue gracias a Normita que pagó los 20,000 pesos. Es lo mismo, yo sí tengo una deuda con Dios, yo sí pequé y yo sí hice mal. Todo ser humano pecó, no existe ningún ser humano que no haya pecado, pero viene el Señor y dice, no te preocupes, yo pago tu deuda. Y entonces cuando dicen, Wendy ya es sin pecado, y si yo les digo eso van a decir, está presumida, sin pecado. ¿Cómo se cree la gran cosa? Sí, soy sin pecado. Porque Cristo pagó la deuda. No porque yo no debiera, sí debía, pero Jesucristo pagó la deuda. Entonces ahora ya no debo, porque Cristo ya pagó la deuda. Así es. Así de hermoso, ¿no? Entonces, eso significa sin culpa. También sabemos que otra parte de santos es apartado, ¿no? O sea, de todos los que están aquí, yo me agarro a Sandy y me la aparto. Eso quiere decir santo. Ahora, Sandy va a ser santa, pero no en el significado que hoy ponen, como si fuera milagrosa o le pueda pedir algún milagro a ella. No. O sea, ella es apartada para Dios, consagrada y ahora ya no tiene pecado. ¿Pero por qué? Porque ya no debe nada. No porque no ande... no porque no haya hecho nada malo, sino porque ya no debe nada, ya está libre. Entonces dice, 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad del año. Pero me comí la eternidad. Entonces, dice, no según nosotros. O sea, fuimos llamados con un llamamiento santo, un llamamiento sagrado. Cuando Dios te llama a la salvación es un llamamiento súper especial. Pero no por lo que tú hayas hecho o porque tú seas muy buena o porque siempre te portaste bien desde chiquita. No, es porque Él tiene un propósito para tu vida y por eso te aparta. Ok, Sandy, yo te aparto porque tengo un propósito para ti. No quiero que estés en esta situación, no quiero que estés en los asuntos del mundo. Incluso les digo de la película de ayer, eran unas hermanas y las aparta el Señor
Y vaya que sufren, pero Dios las aparta para su propósito, para su plan. No tenían que estar ahí, pero Dios las puso ahí. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Para cumplir el plan divino, no el de nosotros, sino el de Dios. Y así lo entendieron, ¿no? 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y este llamamiento es general. No puede haber ningún cristiano que diga que no fue llamado a ser santo. ¿Y qué hemos hecho, no? Ha sido santificado. Con todos los que en cualquier parte, fíjense aquí, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No importa dónde estés, no importa cuánto dinero tengas, no importa qué edad tengas, el Señor te está llamando a ser de Jesucristo. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, tú puedes aceptar esa invitación a ser del Señor Jesucristo. El Señor te está invitando. ¿Aceptas la invitación o no? Y si aceptas la invitación, ¿la valoras o no? Porque Judas aparentemente la aceptó en un principio. Pero no. Él cuando siguió a Jesucristo siempre tuvo otra doble intención. Siempre. Sí. Dice, ¿se acuerdan que dice la Biblia que él robaba de las ofrendas? O sea, él cuando vio a Jesús dijo, no, de aquí soy, porque le van a dar muchas ofrendas. Dijo, yo voy a ser el que me quede con las ofrendas. Y sí se las quedaba, se las robaba. Así tenía de perverso su corazón. Y los demás no, ni se preocupaban por el dinero, pero Judas sí. Bueno, luego dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. Ya vimos que es gracia. ¿Qué era gracia? Un favor, ¿no? Una bondad de Dios que no merezco. No me merezco la gracia, pero Él me la da, Él me hace el favor. Y también dice que me da de su paz. La paz significa unir. Y dice, ¿se acuerdan que dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? O sea, ahora, como ya creo en Dios, ahora me uno a Dios. Ya no tenemos pleito, ya hay unidad, ya estamos juntos. Por implicación incluso hay prosperidad. Nos va bien cuando estamos juntos, porque la unión hace la fuerza. Y si yo me estoy peleando con Dios, no, siempre me va a ir mal. Bueno, entonces quedamos que paz habla de unión y de prosperidad. Si nosotros estamos bien con Dios, nos va bien. Pero a veces la gente cree que prosperidad es de que no voy a tener problemas de salud, no voy a tener problemas económicos. O sea, se refiere a una prosperidad interior. O sea, de verdad voy a estar bien, pero no en lo externo, sino en lo interno. A veces Dios en su soberanía permite que también estés bien en lo externo. A veces dices, pues va bien, voy bien con mi familia, voy bien en el negocio, voy bien en mi salud. Bueno, así lo ha permitido Dios, pero hay veces que no. Pero lo importante es que tú tengas esa prosperidad interna. ¿Cómo vas en amor? ¿Cómo vas en perdón? ¿Cómo vas en esperanza? En confianza en Dios. Y eso prospera. ¿Cómo vas en esa amistad con Dios? Vamos bien porque tengo paz con Él, ¿no? Tengo paz por medio de la fe. Bueno, vamos a leer las versiones del versículo 7. Dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Ahora también ya se me estaba olvidando. ¿Quién da esa gracia y quién da esa paz? Los dos, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Ajá. Dice, esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama. ¿Ya ven cómo dicen? Son amados de Dios. Y ha llamado para ser su pueblo santo, que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Esta es palabra de Dios para todos. Y la Hispano dice, a todos ustedes que residen en Roma y han sido elegidos por Dios con amor para formar parte de su pueblo, les deseo gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. O sea, este era el deseo de Pablo, pero él nunca dice que él se los daba. Yo no te doy de mi paz ni de mi gracia porque yo no tengo. La que tengo, Dios me la dio, pero pues esa es para mí. Dios te la va a dar a ti. O sea, yo no puedo darte de mi paz. Dios es el que te da de su paz, porque Él es el generador, digamos, de la paz.
Y Él es el generador de la misericordia. Y esa es la que Dios quiere darte a ti y me da a mí. Y sí es cierto que cuando amamos a los demás estamos compartiendo esa parte, pero yo no puedo transmitirte mi paz. El único que transmite esa paz es Dios. O sea, yo puedo estar en paz, bien, y tú puedes estar en toda inquietud, y aunque estemos viviendo juntos o al lado, o sea, pero el único que puede hacer que tu corazón se gobierne con su paz es Él mismo. No hay ningún ser humano, por eso ahora aún decían de las elecciones, mucha gente tiene la confianza en que, ya viene a ver si nos va mejor con este gobierno. No, no es cierto. Porque el único que puede gobernar bien, el único que puede dar paz a un lugar es Cristo. Es Cristo. Y si la persona no tiene a Cristo, esa persona es capaz de hacer un montón de delincuencias y de maldades. No va a haber paz en México. La única forma en que hubiera absoluta paz en México es que todos tuvieran a Cristo en su corazón. Pero pues la verdad es que no quieren. Entonces, no hay una posible paz para México si en lo que hay en el corazón de cada persona es maldad, inquietud, es pecado. Y no quieren estar reconciliados con Dios y les vale. Entonces, pues obvio, no va a haber paz para México si no hay paz para cada individuo, porque la paz no se comparte. La paz se recibe de Dios, ¿no? Ni se compra. O sea, ¿dónde la consigo? Mi paz, mi paz. La gente la quiere conseguir con muchas cosas. Yo nomás con que tenga un buen trabajito y me dé buen dinero hasta el último día de mi vida, yo estoy en paz. No es cierto. O con medicamentos, estar tranquilos para no estar con los nervios de punta. La paz no se compra. La paz viene de Dios. Y la paz, dice, la cual el mundo no conoce. Pero nuestro Señor Jesús dice, mi paz les dejo y paz se las doy. Dice, no se turben, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes todos los días. En cada dificultad, yo estoy con ustedes. Bueno, ¿tienen una pregunta hasta aquí? ¿No? Ahora sin preguntas, sin comentarios. Bueno, pues entonces vamos a orar, ¿no? Oramos para darle gracias a Dios. Amado Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu palabra es esa agua viva que llena nuestros corazones. Gracias por esa paz que no podemos entender. La paz que incluso cuando estamos en momentos de mucho dolor y mucha tristeza, está ahí. Extrañamente sentimos tu paz y no tenemos miedo porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, por habernos amado a tal extremo de haber dado a tu Hijo por nosotros. Gracias por habernos amado de una manera tan especial, por llamarnos tus amados, tus amadas, Señor. Gracias, Padre, porque sé que cada una de nosotras está en tus pensamientos, porque tú quieres, Señor, tener esa relación y esa comunión con cada una de nosotras. Quieres que hablemos contigo y tú hablar con nosotros, Señor. Gracias porque tú quieres esa reconciliación y esa amistad, Señor. Muchas gracias por todo, Padre. Gracias por ese gran amor mostrado en la cruz, al morir por nuestros pecados. Porque, Señor, como lo hemos estudiado, reconocemos que solo es por ti y por medio de ti que podemos ser salvos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has entregado todo, Señor. No escatimaste ni a tu Hijo para darnos salvación, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a la fe. Ayúdanos a creer con todas nuestras fuerzas, a escuchar con atención tu palabra, a no resistirnos, Señor, a rendir nuestras vidas a tus pies. Que hagas con nosotros lo que tú quieras, Señor, lo que a ti te parezca. Porque aquí está, Señor, aquí están nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos. Aquí estamos, Señor. Te pertenecemos, somos tuyas, Padre. Haz con nuestra vida lo que tú quieras. Porque confiamos, Señor, que tú jamás te equivocas. Confiamos en que todo lo que hagas por nosotros lo haces con gran amor. Nunca con mal, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que derrama de su gracia y su favor sobre nuestras vidas, Señor. Y suple, Señor, cada necesidad y sobre todo, Señor, buscamos esa prosperidad espiritual en ti, Señor. El que seamos llenas de tu gozo, de tu paz, de tu esperanza, que aunque todo el mundo esté triste, nosotros estemos confiados en ti, Padre. Gracias, Señor, por esto que nos das y bendigo tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.